El Señor es muy bueno. ¿Cuántos están listos para el estudio de la palabra? ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levántela, queremos verla. Sí la trae. Algunos la traen en el teléfono, ¿verdad? Descargada. Siempre y cuando no estén en el WhatsApp, en Facebook. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Está listo para eso? Acompáñame a hacer una breve oración para que el Señor nos dé guianza, dirección para el estudio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, delante de ti en esta hora, reconociendo tu grandeza, nuestras limitaciones y quedando, Señor, a la dirección de tu Espíritu. Señor, ayúdanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando una serie que se llama La importancia de la palabra de Dios. En casa de oración acostumbramos a estudiar por series, así como usted mira series. Nosotros creemos que un tema no se puede desarrollar en una sola enseñanza, así que la importancia de la palabra de Dios, hoy vamos en el tema número 26 y el tema se titula Id y predicad el Evangelio. Pareciera que suena un tema muy rebuscado o muy predicado, pero yo creo que Dios nos va a hablar hoy. No podemos negar que el mundo en el que habitamos es un mundo cada vez más en decadencia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Cada vez más estamos rodeados de un mundo lleno de problemas. Nuestra sociedad es cada vez más desenfrenada y extraviada de la verdad de Dios. Este jueves pasado estuvimos compartiendo un bonito tiempo con una familia donde recordábamos que en la música de antes, pues cuando nosotros estábamos jóvenes, de antes, no se promovía el vocabulario tan vulgar que hoy se escucha en las canciones. Propuestas de sexo, pero ya totalmente deliberadas, palabras que antes no eran permitidas, se les ponía un pip, ya no. Aún las películas más antiguas trataban de omitir las escenas sexuales, ya no. Ya se normaliza todo y está escrito en la Biblia que la maldad irá en aumento, así que es algo que no podemos evitar, pero hay algo que podemos hacer y es predicar el Evangelio. Todos los cristianos que estamos aquí fuimos rescatados de un estilo de vida similar a este, desenfrenada y con rumbo a empeorar. Algunos con adicciones a las drogas, otros con deseos sexuales desenfrenados, otros con hábitos de mentira, robar y otros con muchos más que ni siquiera hemos mencionado. Y hasta que fuimos expuestos a la verdad revelada de Dios en las Escrituras, hasta entonces entendimos, gracias a la convicción que da el Espíritu Santo, que nos abrió el entendimiento para creer las promesas que Dios tiene en la Biblia. Hasta entonces. Pero seguimos cohabitando en una sociedad con la urgente necesidad de salvación en Cristo Jesús. Seguimos mirando alrededor nuestro, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, la urgente necesidad de predicarles del Evangelio. La única manera que todas estas personas sean alumbrados en entendimiento, ahorita orábamos por entendimiento, la única manera que todas estas personas sean alumbradas en el entendimiento es que sean expuestos a la luz de la palabra de Dios, que crean en Jesús, que Él es el único que salva y Él es el único que da vida nueva. Por eso Jesús, cuando Él resucita y antes de ascender al cielo, dejó una encomienda que algunos la conocemos como la Gran Comisión, que es id y predicad el Evangelio. La palabra predicad quiere decir publicar, anunciar, pregonar. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas de parte de Dios. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Dios produce vida nueva en las personas, que Él salva, que Él cambia el rumbo eterno de las personas que iban con un rumbo eterno al infierno.
Dios cambia el rumbo eterno hacia la felicidad y vida eterna con Cristo si creemos en el anuncio de la palabra. Por eso dejó esa encomienda. Y yo quiero que leamos una vez más Marcos 16, a partir del verso 14. Todo lo que dije hasta ahorita no le había dado start al cronómetro, hasta ahorita. Así que toda la introducción fue gratis. Gratis del tiempo del cronómetro. Marcos 16, 14. Dice la palabra, mire qué bonito se oye elogiar de las Biblias. Algunos nos ganan porque ya nomás deslizan y ya lo encuentran. Marcos 16, 14, es después de la resurrección de Cristo, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, 11 porque ya uno se había muerto, ¿se acuerdan? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, no creían que ya había resucitado. Y vea el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí toda criatura se entiende a toda persona, publicar las buenas noticias de Dios a toda persona. Verso 16, el que creyere. Mire, a veces leemos este versículo 16 como una fórmula que es así y no entendemos la profundidad de lo que dice. El que creyere, al creer en Cristo, se sujeta al mandato de Él, de todo aquel que cree se bautiza. Todo el que cree da evidencia de su fe, se bautiza y va demostrando que es una persona salva. Eso es lo que quiere decir esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, da evidencia de ser una persona salva. Pero yo quiero que note que la condenación viene, dice, mas el que no creyere será condenado. La condenación viene por no creer el mensaje de Dios. Por eso viene la condenación. ¿Cuántos de nosotros decíamos, no, bola de locos, montón de zafados? Todos los cristianos, yo no necesito escuchar la enseñanza, no necesito escuchar la palabra de Dios con lo que yo creo. Ahorita vamos a ver un poco más de eso al respecto. Dios ha determinado que la salvación de las personas es a través de la predicación del evangelio. Él lo ha decidido así. Todo el que cree es salvo, el que no cree es condenado. Esta noble tarea de predicar el evangelio a cuanta persona sea posible, esta noble tarea de anunciar las buenas noticias de Dios, Dios la ha encomendado a todo fiel creyente nacido de nuevo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, esa tarea es para nosotros. Bien, las prioridades de enseñar la fe en Cristo Jesús deben de estar muy marcadas. Mire, voy a decir algo sin ningún afán de ofender a nadie, porque a veces nos escuchan por las redes sociales y algunos se ofenden. Lo que pasa es que esta es la declaración de fe que nosotros tenemos, la de la Biblia. Las prioridades de todo aquel que anuncia el evangelio deben de estar muy entendidas, que al anunciar la palabra de Dios hay número 1, 2, 3 prioridades. Mire, un misionero llamado Pablo, que fue a diversos lugares a predicar el mensaje, llegó a una región, a un lugar de la antigua Grecia llamada Corinto, y llegó a predicar y dejó marcadas las prioridades. 1 Corintios 1:17. Yo quiero que lea conmigo para ver cuáles son las prioridades. Esas prioridades Jesús las dejó en Marcos 16:15 que leímos ahorita. Predica primero el evangelio, luego que las personas entiendan, crean, acepten, dan pasos de obediencia como bautizarse. Pablo llevaba estas prioridades en 1 Corintios 1:17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, entiéndase como prioridad. Como prioridad, la prioridad es, dice, sino a predicar el evangelio.
¿de qué sirve remojar a un endemoniado? ¿De qué sirve bañar a alguien, por así decirlo, que no ha tenido su plena confianza en Cristo Jesús? No sirve de nada. Y hay lugares donde hay las prioridades invertidas. La prioridad es predique el evangelio para que crea, para que vea cuán lejos está de Dios. Porque hay quienes que creen que están cerca de Dios. Predícales, dice Pablo aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escuche, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sigamos leyendo, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Qué locos, qué loco que el Pachi, como así le dicen al hermano Sergio en algunos lugares, qué loco que ahora dice que ya es salvo solo porque creyó en Cristo Jesús. No, tiene que irse a pie a Magdalena, tiene que cargar con una penitencia, tiene que hacer esto para acercarse a Dios. Y la Biblia dice, es por fe, por creer. Pero dice aquí, es locura a los que se pierden, dice al final del verso 18, más a los que se salvan, esto es, a nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios. ¿Qué es lo que es poder de Dios? La predicación, ya lo vimos en el verso 17. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso es poder. Pero sigo leyendo aquí en 1 Corintios 1:19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este versículo 19, entiéndase, Pablo está mandando esta carta a Corinto, a una región de la antigua Grecia con diferentes doctrinas. Ellos creían en los diversos dioses, Zeus, Thor, Afrodita, todos esos dioses de la mitología griega. Y los corintios apelaban mucho al conocimiento de la filosofía, de la elocuencia para hablar, de dejar boquiabierto a alguien con una disertación, con un sermón de algo. No importa que estuviera vacío de la palabra de Dios. Y Pablo dice, Dios dice, destruiré la sabiduría. Mire, este versículo se refiere a que mucha gente cree más en su propia sabiduría o en la sabiduría de otra persona. No es que mi abuelo dijo, es que mi nana dice, es que a mí me enseñaron así y eso es lo que yo creo. Muchos no creen que necesitan a Dios. Muchas personas no creen que están muy alejados de Dios. Creen que están cerca. Hasta que se ven en el espejo de la palabra de Dios, miran la terrible distancia que hay entre Dios y ellos. Por eso es la importancia de predicar el evangelio. Yo sigo leyendo 1 Corintios 1, ahora leo el 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Aquí Pablo les está diciendo, ni los milagros que buscan los judíos, ni la filosofía que buscan los griegos, nada de eso Dios ha usado para transformar el corazón de una persona. Nada de eso impacta para transformar el corazón de una persona. Un milagro puede impactar al oír, al verlo, pero pasa el tiempo y se les olvida. Y es un error llamar a las personas a un lugar como este, promoviendo los milagros, porque la gente viene a ver, no viene a oír. Y ven, se termina, voy a decirlo con respeto, se termina el show y se van. Pero yo quiero que leamos lo que dice verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que impacta en el corazón de las personas es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que impacta, ahora dice el verso 22, lo que yo les explicaba hace un momento. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mire, hasta el día de hoy
Hay lugares donde se reúnen promoviendo milagros, y yo no estoy en contra de los milagros. Yo creo en los milagros, oramos por milagros, rogamos a Dios por milagros, rogamos por sanidades, rogamos por milagros de salvación, milagros de recuperación, milagros de personas desaparecidas, que el Señor los traiga, y yo creo que Dios puede hacer milagros. Pero hay gente que va buscando los milagros porque eso es lo que más se promueve, y se les da la palabra de Dios y como que se les traba, que se indigestan. No, es que no es lo que yo venía buscando. No es lo que yo venía buscando a casa de oración. Yo esperaba ver que el pastor se quitara el saco y nos dieran el lomo a todos con él y todos para el suelo. Yo no esperaba escuchar un mensaje que me confronte para llevar a conocer más a Dios, para tener paz con Dios, para buscar la santidad. Y dice este versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero Pablo dice aquí, ninguno de estos métodos de buscar señales y de sabiduría elocuente, de filosofía, ninguno de estos métodos Dios ha escogido para salvar a las personas. El único método que Dios ha escogido es que se predique el evangelio, para que escuchen, para que entiendan, para que conozcan al único que salva. Ese es el método. Dios quiso que la gente entienda que la salvación solamente es a través de exponerse a la palabra de Dios, de conocer. Eso fue lo que Pablo hizo en Corinto. Yo quiero seguir leyendo 1 Corintios 1, verso 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, para los que hemos escuchado por la gracia de Dios, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En una reunión como esta podemos traer los mejores discursos al mejor predicador, lleno de filosofía, lleno de psicología, con excelencia de palabras, que nos quedemos boquiabiertos todos. Podemos traer a alguien que hable de una manera que digamos, wow, este tipo de dónde lo sacaron, qué bien habla. Pero si nunca habló el evangelio de Cristo, nunca habló la palabra de Dios, ningún corazón podrá ser impactado para salvación y para transformación en vida eterna. Nadie. Solamente es la palabra de Dios. Mire, yo quiero leer ahora Romanos capítulo 6, verso 17, en Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 6, verso 17. Lo leo en la traducción bíblica, Nueva Traducción Viviente. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que les hemos dado. Mire esto, a la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora yo quiero ser esclavo en el buen sentido de la vida recta, pero gracias a la enseñanza, gracias a la predicación. Todos los que estamos aquí, hermanos, demos gracias al Señor que alguien un día te habló de Cristo. Alguien un día te dijo, mira Gonzalo, tú crees que esa vida loca que estás viviendo, crees que está bien. Te quiero mostrar por la Biblia que no es así. Y alguien nos habló. Alguien, Dios va a poner cerca de ti para que escuche el evangelio. En mi caso Dios me pone en la calle los que hemos de hablar, pero en mi caso me pone este grupo para que les instruya hasta donde me alcance. Todo expositor, póngame cuidado esto que voy a decir, todo expositor de la palabra de Dios, todo aquel que va a hablar, y voy a decir una palabra que pareciera que va a sonar antibíblica, pero no, ahorita la vamos a ver en la Biblia. Todo expositor de la palabra de Dios, del evangelio, debe pedir a Dios la gracia de la persuasión. ¿Entienden esa palabra?
Persuadir. Persuadir es un sinónimo de convencer. Utilizo la palabra persuadir porque está en la Biblia, pero es un sinónimo de convencer. Persuadir quiere decir producir un cambio de manera de pensar, apelando a la razón, apelando al sentido común, a la lógica, considerando las situaciones morales. Oye, ¿crees que está bien que tu esposa te espere en tu casa y tú andes de coscolino en el trabajo? Los ojos que no ven, corazón que no siente. Pues a lo mejor tú tampoco ves lo que ella está haciendo allá. Oye, ¿tú crees que está bien que agarres de más el material en tu empresa y lo vendas por acá, por abajo del agua? Pues el que no tranza no avanza. Y te sacan 1 y 1000 proverbios. Era lo que yo hacía, ¿no? Yo creo que usted también. Me voy a echar un taco de ojo. Y va caminando la muchacha y no llega a la esquina y ya va embarazada. Y hasta que nos dicen, no es correcto. No, es que yo no estoy mal delante de Dios. No, mira lo que dice la Biblia. Si alguien ya en su corazón desea, ya adulteró. Ya. Entonces persuadir es provocar un cambio de mentalidad en las personas, pero esa persuasión no debe de lograrse con ideas propias. Esa persuasión se debe de provocar al leer el santo libro de Dios, la Biblia. Ahora yo quiero que vamos a la escritura. Vamos a ver lo que Pablo hizo, el apóstol. Menciono al apóstol Pablo porque fue un misionero que anduvo por muchos lugares predicando. En el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1, cuando él llega a Corinto, mira un desorden. En Hechos 18, 1. En el capítulo, menciono nada más, en el capítulo 17 llega a Atenas, Grecia. Y mira un montón de altares y cada quien poniéndole ahí, poniéndole el pozole al muerto, poniéndole todo. Y dice, ay, se comió el pozole el muerto y nada, que fue el vivo de la esquina que necesitaba hambre y se lo comió. Y son costumbres y tradiciones, pero necesitamos ver qué es lo que la escritura dice. Dicen en Hechos 18:1, después de estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que vio en Atenas, Grecia. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Qué hizo Pablo? Fue a ellos, fue a juntarse con ellos, con Priscila y Aquila. Verso 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña en casas movibles. Pero vea el verso 4, vamos a leerlo. Perdón, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, trataba de convencerlos. Ahorita vamos a ver con qué trataba de convencerlos. Persuadía, dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo los persuadía? Con la palabra. Explicaba la Biblia, explicaba la palabra de Dios. Decía, miren muchachos, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 11 dice que había una gran multitud de homosexuales. A veces nos tildan de homofóbicos. No, amamos a todas las personas que necesitan a Cristo también, incluyendo homosexuales, incluyendo todo tipo de personas. Y la Biblia dice que había todo tipo de personas en Corinto. Usted puede leer en 1 Corintios 6, 9 al 11.
Y la Biblia dice que entendieron cuando Pablo les explicó el estilo de vida que llevaban alejados de Dios. Entendieron y los persuadió. No todos fueron persuadidos, como es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Mire, es lo mismo que me pasa a mí como predicador, como pastor. Yo veo un buen número de personas aquí y yo quisiera creer que todos los que están aquí sean persuadidos por lo que voy a explicar, no por lo que yo diga, y que todos salgan de esa puerta convencidos que Dios habló a través de su palabra. No todos saldrán así. Es la verdad. Yo no sé de qué lado te vas a encontrar tú, pero ahorita vamos a ver algo tremendo, interesantísimo. Mire, vea lo que dice el versículo 6. Vamos a ver los que no creyeron. Algunos persuadía a judíos y a griegos, pero dice el verso 6, en Hechos 18 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos. ¿Quiénes eran estos? Pues los judíos de Corinto. Traían sus costumbres judaizantes arraigadas y no quisieron el evangelio, que solamente por fe se podía lograr la salvación. Ellos querían seguir con asuntos de sus propias creencias. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Nadie quiere escuchar el mensaje? Ustedes verán sus propias consecuencias. Yo me voy a quien me quiera escuchar. Me voy. Y se va. Me voy a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo tipo de personas que no profesaban el judaísmo, todo tipo de personas que estaban en las regiones de Corinto. Dice el verso 7: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, yo lo tengo subrayado aquí en esta parte de mi Biblia, oyendo, creían y eran bautizados. Note que el bautismo viene después de oír y creer. Ya lo miró que en todos los versículos que hemos leído, el bautismo viene después de oír y creer. Ese es el orden. La prioridad no es que yo quiera, vamos, aquí está, todavía tiene agua el represo. ¿Cuántos no han sido bautizados? Vénganse todos, ahorita los zambullo ahí. No. Primero es que oigan, entiendan, crean. Después viene el paso de obediencia. Muchos cristianos en Corinto aceptaron su condición de pecado, aceptaron que solamente en Cristo hay salvación. Todo esto surgió gracias a que hubo alguien que estuvo ahí enseñándoles, predicándoles el evangelio. Qué pena, hermanos. Qué tristeza que en una reunión como esta se utilice el tiempo contando chistes, hablando de otras cosas, del testimonio de Juan Charrasqueado, de Pancho Pistolas, cuando se debe de hablar del testimonio de aquel que dio gemidos de dolor en la cruz del Calvario y que dijo: consumado es, todo aquel que en mí cree será salvo. Vayan y prediquen que sigo transformando vidas. Eso es lo que se debe hablar, que Cristo vive, reina y sigue transformando a todo aquel que en Él cree. Gracias a la predicación del evangelio, yo estoy aquí. Yo estuviera en el infierno ahorita, estuviera muerto por el tipo de vida que llevaba. Infiel a mi esposa, involucrado con personas con drogas, con armas, y era como la identificación de uno de Sinaloa. Soy de Sinaloa. Ahora que estuvimos predicando fuera, que estuvimos en otra casa de oración: pastor, ¿de dónde es? Me dijeron: soy de Sinaloa. Pero ya Cristo me perdonó. Ya me perdonó el Señor.
Es pecado ser de Sinaloa. No, el estilo de vida que yo llevaba. Gracias a la predicación del evangelio, estamos donde estamos por su gracia. Pablo dice, no quieren escuchar, me voy. Y mire, predicar el evangelio es algo que le agrada a Dios. Yo quiero que sigamos leyendo porque no he terminado de leer Hechos 18. Cuando Pablo dice, si alguien no me quiere escuchar, me voy a otro lugar. Y dice en el verso 9, vea esto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla y no calles. Es lo mismo que nos dice el Señor a todo predicador, a ustedes. Habla y no calles. Quizás tú vas en el camión y va una persona al lado tuyo. Quizás esa persona que va al lado tuyo tiene cara de haberse comido un limón. Y tú dices, ¿cómo le hablo? Y quizás el Espíritu Santo te dice, habla y no calles, porque es de mi pueblo, pero todavía no lo sabe. Es de los míos. Habla y no calles. Mire lo que dice el verso 11. Perdón. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses contándoles chistes. Ay, perdón, ¿qué Biblia estoy leyendo? Enseñándoles la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo. No todas las personas reciben la enseñanza de la palabra de Dios con un corazón dispuesto. No todos. Pero nosotros hablamos considerando, apelando que de todos los que estén aquí escuchen. No sabemos cuándo va a ser el último día de nuestras vidas. No sabemos. Hace poquito tiempo un pastor habló al grupo de pastores, decía, pastores, oren por mi hija, acaba de tener un accidente automovilístico, me hablan del hospital, está muy grave, mi hija apenas tiene 16 años, dice. Al instante nos vuelve a marcar y dice, pastores, oren por Consuelo, mi hija falleció. Continuamente nos hablan personas que nos dicen, pastor, secuestraron a un amigo de alguien de la familia conocido, lo encontraron sin vida. Accidentes automovilísticos, infartos, no sabemos cuándo va a ser el último respiro que va a dar nuestro aliento. Y hoy estamos aquí expuestos a la palabra de Dios con la misericordia del Señor para que oigamos, entendamos y creamos y seamos salvos. No todos lo aceptan. No todos. ¿Ustedes recuerdan aquel rey llamado Agripa? Y Pablo usaba la persuasión una vez más. La persuasión, el convencimiento, pero con la exposición de la palabra de Dios, no con mis ideas. Hace poquito estuvimos hablando con un pastor que estamos teniendo nosotros una buena relación con él. El método por el cual el pastor atrae a las personas es que cada fin de semana hace un concierto y trae un grupo diferente y hace comida gratis para todos. ¿Usted cree que no se le va a llenar ese lugar? Y le digo, pastor, ya los tienes ahí, ahora predícales. Predícales. Es que si les predico del infierno, si les predico del pecado, si les predico de la condenación, si les predico de santidad, no les gusta y se van. Predícales, pastor. Por el amor de Dios, predícales, pastor. Se van a ir al infierno y Dios va a demandar de ti. Predícales, predícales o dame chance 10 minutos. Pero como no andamos pidiendo púlpito así. Hace poco me habló y me dice, pastor, me di cuenta que ya no es el método. Le digo, tú predícales la palabra, se quedará aquel que quiera seguir siendo instruido a la luz de la palabra. El que no quiera ser persuadido por la palabra se va a ir, lamentablemente no lo podemos detener. Cristo no los detuvo. En el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando le dijeron, maestro, mira que se nos van porque tu palabra es dura.
Y voltea a Jesús con Pedro y le dice: ¿también te quieres ir, Pedro? Y Pedro le dijo: ¿a dónde me iré, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Me quedo contigo, Señor. Pero mira que se van, no los puedo obligar. Dios no te va a obligar hoy, pero es mi deber predicar el evangelio hoy. Recordemos al rey Agripa. Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo está contando su conversión. Pablo está preso en Roma y está contando su conversión a Cristo. ¿Cómo fue que él iba de camino a Damasco para hacer daño a los creyentes? Y en su camino tiene un encuentro con Jesús. Y Pablo está contando eso. Y en el versículo 19 dice, en Hechos 26, 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial cuando Dios me dijo: levántate y ve y predica ahora, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Mire, Pablo empezó a predicar inmediatamente. Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Anduve anunciando eso. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Me arrestaron, me quisieron matar, pero aquí estoy preso ante ustedes. Verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No digo nada que no esté en la Biblia. Verso 23. ¿Qué digo? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, otro gobernante que estaba ahí junto con el rey Agripa, a Festo dice, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Alguien aquí le han dicho: no vayas tanto a la iglesia, no estudies tanto la Biblia porque se te va a zafar un tornillo? Se te va a zafar. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, se me acomoda un tornillito más. Te vuelven loco, dice el 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Escuche y lea con atención. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es verdad lo que yo te hablo. Estaba mirando hace poquito un ateo que tuvo un accidente grave automovilístico y en el estado de coma regresa, y regresó predicando y decía, en cuanto regresa dice: es real, decía. Es real, el Dios de los cristianos es real, y también es real el infierno, decía. Es real, por favor crean. Y se empezó a predicar. No estoy loco, yo hablo palabras de verdad y de cordura. Es curioso porque la gente más rebelde, la gente que más niega a Dios, tienen que prender todos los focos en la noche para ir a orinar. Y van, y empiezan tantos credos y tantos, y amanece la luz del día y vuelven muy valientes. Es verdad. Dice el verso 26: pues el rey sabe estas cosas, dice, de lo que le hablo. El rey sabe de Cristo porque a él le gusta leer. Le gusta leer de la historia, de la cultura hebrea. El rey sabe, conoce la historia de Moisés, de Abraham. Él sabe, yo sé que él sabe, porque yo sé que él lee. Dice el verso 26: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho
esto en algún rincón. No se ha escondido nada de lo que ha sucedido. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la realidad de Cristo ha venido a cambiar la historia. Hay un antes y después de Cristo. Lo crean o no, los ateos, los escépticos tienen que reconocer que hay un antes y después de Cristo. Y no creo que lo ignores. Y luego voltea a Pablo. Yo trato de imaginarme Pablo, el rey en su trono, Pablo en un estrado por allá y dando la disertación. Y luego voltea con el rey para decirle lo que dice el verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, pero ese creer es un creer intelectual. El creer intelectual es estar convencido que la historia es verdad, que Cristo es verdad, que hay un Dios. Esa es una fe intelectual. Pero la fe que agrada a Dios es la fe que se sujeta a sus mandatos, a sus estatutos para hacer lo que a Él le agrada. Es probable que aquí, mire, si yo digo aquí, ¿cuántos creen que Cristo es real? Voy a escuchar un sonoro amén. Todos van a decir, pero solamente Dios sabe quién se sujeta a Él para obedecerlo. Solamente Él lo sabe. Cuando Pablo le dice al rey, yo sé que crees, sé que tienes un conocimiento intelectual, has desarrollado entendimiento, inteligencia, investigación, y sé que crees. Qué triste lo que dice el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ah, Pablo, qué trucha eres. Qué bien hablas. Por poco y me convences a ser cristiano. Este hombre hace alrededor de 2000 años murió sin Cristo, sin esperanza, y sin duda alguna gime clamores de dolor en el infierno diciendo, por poquito y no estuviera yo en este lugar. Estuve así de escapar de las llamas del infierno. No salgas de este lugar diciendo, ese pastor por poco y me convence. Porque no sabes cuándo va a ser tu último día de vida. Dice el verso 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, rey, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, como un hijo de Dios. Excepto estas cadenas. Yo me imagino que hizo un ademán como este, donde tenía cadenas en sus manos. Quisiera que todos fueran como yo, no presos en cadenas, sino libres en Cristo. Qué impresionante la palabra del Señor. Porque es solamente a través de la exposición de la palabra de Dios que se pueden derribar los argumentos, los pensamientos, las ideas, todo el montón de ideas que tú y yo teníamos arraigadas. Todas las ideas solamente se van derribando hasta que somos expuestos a la luz del Evangelio, hasta que estudiamos la Biblia, hasta que escuchamos la sana interpretación de las Escrituras. No nos queda para dónde hacernos. O te quedas en tu dureza de corazón o le crees al Señor. Todas las ideas que van en contra de la voluntad de Dios solamente son derribadas con la sana exposición de la palabra de Dios. En los habitantes de Corinto, todas las ideas griegas, las filosofías, las culturas, las creencias, los corintios creían que el que pecaba era el cuerpo nada más y el alma no. Y decían, y como el cuerpo no va al cielo, el cuerpo se queda aquí, pues dale vuelo a la hilacha y peca todo lo que quieras. El alma es la que se va al cielo. Eso está escrito en 1 Corintios capítulo 15. Cuando le dicen, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Dice, si este cuerpo, pues le damos vuelo a la hilacha. Y llega Pablo y le dice, no, todo lo que hagamos en el cuerpo se va a reflejar
en el tribunal de Cristo. Eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6 al verso 10. Un día vamos a estar frente a Dios para que cada uno demos cuenta de lo que hicimos mientras que estuvimos vivos en este cuerpo, hayan sido cosas buenas o hayan sido cosas malas. Entonces dice Pablo, sí tiene que ver lo que hacemos con el cuerpo. Pero ellos creían un montón de cosas, tenían un montón de ideas. Llegaron a pensar los corintios, después se fueron al otro extremo, ya después de que llegaron a pensar que la intimidad sexual en el matrimonio era pecado. Y Pablo les escribe primero a los Corintios capítulo 7 y les dice, no se vayan al otro extremo. Caray, dice Pablo, necesito derribarles todo el montón de argumentos que tienen solamente con la palabra. Y vaya conmigo para que leamos 2 Corintios 10:3. Nosotros conocemos hermanos en Cristo que tenían una enseñanza teológica muy errada, que se bañaban con ropa en la regadera para no ofender a Dios. Y se secaban a medida que se iban poniendo una prenda seca, se iban sacando la mojada hacia abajo. Pero ¿de dónde sacan eso? Dice 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, entiéndase, soy humano, soy de carne y hueso, no militamos según la carne, no discuto con ustedes con ideas humanas. Yo no voy a llegar a la casa de mi abuela quitándole el cuadro de la Guadalupana, de San Judas Tadeo, de San Martín de Porres, de Malverde, con un martillo. Porque esos son pensamientos en la carne. Predícale el evangelio para que entienda. Háblale para que entienda. De lo contrario, lo que va a pasar es que te van a echar el perro y te van a sacar. Y no te va a dar el pozole que va a hacer ahora para los días de Navidad. Dice Pablo, yo no milito según la carne. No discuto. La palabra militar habla de defender, habla de defensa, de pelear, de defender algo como filas del ejército de Dios. No hago eso así, dice Pablo. Dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas armas son el evangelio, la dirección del Espíritu Santo. Fortalezas aquí habla de un muro de ideas que la gente tiene. Tú llegas con alguien a hablarle de Cristo y tienen un muro de ideas. No, el vecino ese sí ocupa de Dios, ese sí está molado, yo no. No, la señora esa sí ocupa, yo no. ¿Y por qué crees que tú no? Pues soy muy buena gente, no robo, no fumo, no mato. Y luego le vas sacando cositas que se van dando cuenta que sí están alejados de Dios. La gente tiene un montón de ideas y esas se derriban con las armas poderosas. Ahorita vamos a ver cómo. Verso 5 dice, derribando argumentos aquí son ideas, pensamientos, y toda altivez es esa postura de, como diciendo, pobrecitos los cristianos, ellos sí están locos, yo estoy bien. Ellos sí que están mal y tú les muestras con la Biblia. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note que en el pensamiento están los muros de altivez, las fortalezas. Y el verso 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya hay un grupo de ustedes que entiendan y comprendan la genuinidad de la palabra de Dios, dice Pablo, yo estoy listo para advertirles de quién se deben de cuidar. Cuídense de Alejandro, cuídense de Himeneo, cuídense de este, cuídense de aquel. Los va a confundir. Cuídense, porque contradicen la palabra de Dios. Mire, hermano, ningún predicador debe de ceder a las peticiones o sugerencias de una iglesia o de un grupo de oyentes
que quieran que se cambie el énfasis de la palabra de Dios y proponen eventos atractivos, proponen movimientos como grupo de alabanza, como un hermano que venía y me decía, lo que hace permanecer, aquí en este lugar me lo dijo un hermano, lo que hace permanecer a la gente en una iglesia es un buen equipo de sonido y un buen grupo de alabanza, me dijo. Amado mío, le dije, en el amor del Señor debes corregir tu manera de pensar, porque lo que hace permanecer a las personas en un lugar como este es la sana enseñanza de la palabra del Señor y la dirección de su Espíritu Santo. De ahí en fuera, lo demás es secundario. No quiero decir que sea secundaria la alabanza, no, pero que si no hay buen equipo de sonido, no. Así que ningún predicador debe de ceder a las sugerencias, a las propuestas de los oyentes que quieran quitar la prioridad de la palabra de Dios por un método más entretenido o más atractivo. Te sugiero este método, pastor, para que venga gente. ¿Y el día que no les des comida? ¿Y el día que no traigas un mariachi? Pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. Puede ser con un tambito ahí nomás y darle, pero que haya una buena exposición de la palabra. Leí un artículo al respecto porque estaba buscando cómo enriquecer la enseñanza de hoy. Y leí un artículo al respecto que era una exhortación para todos los que se nos ha confiado predicar el evangelio. El artículo decía lo siguiente: como embajadores y heraldos de Dios, la palabra heraldo quiere decir mensajero. Como embajadores y heraldos de Dios, sabemos que nuestro oficio no es el de entretener a los pecadores, sino el de persuadirlos en el nombre de Jesús con la palabra de Dios para que vengan a la fe y al arrepentimiento. Un culto entretenido y atractivo, con mucha música especial, con testimonios impactantes, puede que atraiga a mucha gente, pero ninguna de esas cosas va a impactar los corazones de los oyentes de modo que se arrepientan. Esto solo lo puede hacer la palabra de Dios. Y puede haber un grupo tras otro desfilando, un grupo tras otro, testimonios impactantes tras otro. Pero lo único que produce cambio es la palabra de Dios. En todo lugar donde se sustituye la palabra de Dios por las actividades atractivas, hermanos, por las actividades entretenidas, va a haber una anorexia espiritual en ese pueblo. Podrá haber las mejores sillas, los mejores aires acondicionados, el mejor piso, pero si hay ausencia de la palabra de Dios, solamente hay una conglomeración de pecadores sin producir ningún cambio. No quiere decir que aquí no seamos pecadores. Somos pecadores en proceso hasta llegar a la estatura de la fe de Cristo. No venimos aquí porque seamos perfectos, venimos aquí porque seguimos necesitando el consejo de Dios para salir de este lugar, para ser mejores padres, señoras, mejores esposas, mejores hijos, mejores empleados, mejores ciudadanos, guiados por el Espíritu Santo, llevando a cabo cada consejo que se nos da en la congregación. Pero si se dan puros eventos atractivos, eventos entretenidos. Recuerdo una señora que se fue de esta congregación y al poco tiempo nos la encontramos otra vez. Le dijimos: hermana, no ha ido de nuevo al servicio. Y nos dice: es que en la iglesia del pastor fulano de tal, antes de que se termine el mensaje, ya está la comida gratis para todos. Mire, a veces los hermanos hacen ventas, pero con el propósito de recaudar algún fondo para algo. Pero la prioridad es la palabra. Por eso aquí cantamos la palabra, está la proyección. Confío en tu palabra que es verdad, que me redarguye, que me exhorta, que me reprende. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y nos lleva a los salmos.
Desde que está la alabanza, se está proyectando la palabra ahí, la palabra, ya se está preparando el corazón. Está la palabra cantada, preparando el corazón para cuando llegue la palabra predicada. Sale de este lugar bombardeado de la palabra de Dios. Ya lo que hagas con ella es tu asunto. Pero la prioridad aquí es exaltar a Dios, que se predique su palabra, discipular a la gente, guiarlos al buen entendimiento para que se produzcan esos cambios en nosotros. Cualquier lugar donde se sustituya la palabra de Dios por eventos atractivos, se está violentando el mandamiento que dejó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Id y predicad. Vayan por los caminos, búsquenlos, predíquenles que sigo vivo, que sigo transformando, que sigo cambiando personas, que sigo consolando, que sigo restaurando. Prediquen que sí escucho al que me clama. Por eso, amados hermanos, debemos considerar siempre la palabra. Y hago una exhortación en el amor de Cristo a todos los que me ayudan a compartir la palabra. Meditemos, pasemos tiempo en el estudio. Pásale, quémale minutos al día estudiando la palabra. Quema cartuchos al día, buscando el rostro de Dios. Porque hay un pueblo que viene a escuchar. Y si es posible, quítale horas a la noche y levántate temprano. Estudia, busca. No podemos preparar un mensaje al Tin Marín de Dopingüe que les digo, ay, aquí le digo. No. Predicar una sana enseñanza. ¿Por qué? Apuntando para el final, quiero leer Isaías 55, verso 10 y verso 11. Lo voy a leer en traducción del lenguaje actual. Isaías 55, verso 10 y verso 11, lo leo en traducción del lenguaje actual. Dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. En Reina Valera dice, mi palabra no vuelve a mí vacía. O sea que hoy se expuso la palabra de Dios y no fue en vano. A más de alguno Dios le habló y se cumplió el propósito del Señor. Y no debemos predicar solamente aquí, sino donde quiera que andemos. La misma gente te da tema para que lo evangelices. La misma gente. A veces que salgo afuera de mi casa y está haciendo frío o calor o como está el clima, y la misma gente te dice, se vino el frillito, ¿verdad? Porque no tienen tema y la gente se porta amable y te dicen, se vino el frillito, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios que no está haciendo tanta calor, ¿verdad? No. Y de ahí te agarras. Hace más calor en el infierno. Y le empiezas a hablar. No dejes de compartir. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Alguien un día te habló y te dijo, ven, te voy a llevar a que conozcas más de Jesús. Él salva, Él es real, Él consuela, Él conforta, Él escucha. No nos comportemos egoístas. A veces decimos,
La enseñanza del domingo estuvo muy buena. Ajá. Compártele a alguien. Compártele a alguien. Y los que por la gracia de Dios predicamos, los pies en la tierra. La gloria es de Él. La alabanza es de Él. Hace como 2 años compartí un mensaje. Y hace 2 semanas se me acerca una familia. Y no andamos acá con los vecinos, con los güeros. Y se me acerca una familia y me dice: pastor, tú predicaste un mensaje hace 2 años que se trató de la familia, cómo se debe comportar el esposo con la esposa y el papá con los hijos. Ah, sí, lo recuerdo. No sé cuántas veces lo escuché. Pero ya vivo de nuevo con mi esposa. Aprendí a decirle a mis hijos: perdónenme. Y aquí está mi familia, mira. Todos le servimos a Cristo. Y me dice: saqué el extracto del audio y lo compartí. Y le dije: qué bueno que sacaste el extracto del audio y no el video, para que no anden viendo quién es. Que lo escuchen a Él. Somos siervos por su gracia. Ve y predica, hermano. Hay gente a tu alrededor con familias en decadencia. Hay mujeres que sufren a solas. Tienen apariencia de fortaleza. Hay hombres que tienen apariencia de fuertes, pero son débiles. Los gritos que hacen son reacciones de debilidad, no es de fortaleza. Hay hijos dolidos. Un joven compañero de la universidad de mi hijo estuvo en casa y compartiendo unos alimentos. Y antes de irse, dijo: ¿cómo quisiera que mi papá me tratara como usted trata a Gonzalo y a mí que ni me conoce? Le voy a decir algo, me dice el muchacho. Yo le pregunté a su hijo: ¿tu papá es así nada más cuando hay visitas? ¿O siempre es así? Y su hijo me dijo: siempre es así. Comete errores, pero sabe pedir perdón. El niño se agacha y dice: mi familia es adinerada, pero quisiera un poquito de lo que hay en esta casa. Evangelio de Dios. Yo le decía a Juan Francisco el jueves, porque me decía: pastor, ¿será que nos va a tocar ver a nosotros el arrebatamiento de la iglesia? Cabe la gran probabilidad. No puedo asegurarlo, pero cabe la gran probabilidad. Pero estando en la mesa le decía: mira, hijo,
Pero la mejor herencia que te van a dejar tus padres, si tus padres parten primero al Señor, no es esta casa, no son los carros, y no es algún peso que haya en el banco. La mejor herencia es que camines a la luz del Evangelio de Cristo. No te apartes. Yo le decía, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Sí, pastor, me decía. Estamos en la lucha. No hay mejor demostración de amor que predicar el Evangelio, hermano. Háblale a la gente. Diles que Cristo es real. Si tú estás agradecido porque no te falta mensaje de Dios, ¿por qué no te pones sobre tus pies y vamos a hacer una acción de gracias? Señor, gracias. Tu palabra corrió toda la tierra, Señor. Con 11 discípulos revolucionaste el mundo y se expandió tu palabra. Y llegó hasta nosotros. Y te conocimos, Señor. Gracias. Gracias por abrirnos el entendimiento, Señor. Gracias por redarguirnos con tu espíritu. Gracias por hacernos reconocer cuán grande necesidad tengo de ti. Cuánto te necesito. Gracias. Si hay alguien aquí que en este momento reconoce que necesita aceptar, creer este evangelio, esta noticia. Yo no quiero saber qué estilo de vida llevas. Solo te quiero decir que Cristo te ofrece nueva vida. Si hay alguien aquí que ya está cansado y quiere conocer más a Jesús, no tengas pena, pasa a este lugar, yo quiero orar por ti. Mis demás hermanos van a orar por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te dé entendimiento. Nadie te va a señalar, nadie te va a juzgar. No te quedes como el rey Agripa que dijo, por poquito y hubiera pasado. Si hay alguien aquí que está cavilando si pasar o no pasar, pasa. Nunca es tarde. Dios es bueno, Él siempre llega a tiempo. Y si alguien más quiere pasar, el hecho de que pases es que queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Puedes decirle al Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, Señor. Bienvenidos, pasen, no importa. No importa si ha pasado tiempo y has pensado. Muchos creemos que estamos cerca de Dios y nos damos cuenta que estamos retirados. Gloria a Dios.
Este es el día de salvación. Dale gracias al Señor porque hoy te convocó Él aquí. Él te dijo, tengo una cita contigo, vas a escuchar mi palabra, vas a escuchar de mi amor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahí donde está.